El día de hoy daremos la explicación de nuestro artículo que tiene como título Evaluación de las herramientas de secuenciación masiva para identificar genes asociados con la tolerancia al estrés en caña de azúcar. Mi grupo está conformado por Santiago Ballesteros, Juan José Guerra, Samuel Eduardo Perdomo y quien les está hablando, Juan Alejandro Zapata. Para empezar, daré una pequeña introducción. La caña de azúcar es una planta herbácea perenne que forma parte de la familia de las gramíneas. En el Valle del Río Cauca existen 230.303 hectáreas cultivadas con caña de azúcar, el cual abarca 47 municipios y se genera aproximadamente 2,3 millones de toneladas de azúcar al año. ¿Qué quiere decir esto? Que la caña de azúcar es el motor de la economía del Valle del Cauca. De las 230.303 hectáreas sembradas, 121.830 hectáreas corresponden a zonas secas, es decir, zonas con déficit hídrico, mientras que 26.370 hectáreas corresponden a lo que son zonas anegadas. Hablamos de estrés hídrico cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible, y de anegamiento cuando hay un aumento en el nivel freático o cuando hay un riego excesivo. Hasta el momento, el estrés por DH, que es déficit hídrico, y por anegamiento, se ha manejado con éxito mediante el uso de sistemas apropiados de riegos y drenajes. Riegos para los que son zonas secas y drenajes para los que son zonas inundadas. Lo malo de esto son que son costos muy altos. En esta investigación se evalúan las nuevas técnicas de secuenciación masiva para identificar genes asociados con la tolerancia al estrés abiótico en caña de azúcar, ya sea por DH, déficit hídrico o por anegamiento, considerando la complejidad del genoma, ya que este es de gran tamaño, con aproximadamente 10.000 millones de pares de bases, y también su nivel de ploidía dificulta la identificación confiable de genes expresados diferencialmente. Bueno, entonces para entrar en detalle vamos a hablar de lo que es la secuenciación masiva. El término de secuenciación de nueva generación hace referencia a las tecnologías diseñadas para analizar gran cantidad de ADN de forma masiva y paralela. Estos modos de secuenciación de ADN y ARN utilizan procesamiento paralelo masivo para trabajar de manera más rápida y rentable que el método Sanger. El análisis de sus resultados es complejo y requiere un proceso bioinformático y clínico exhaustivo para su adecuada interpretación. Esto en caso tal de que se trabajara en cuestiones pues, de salud humana. En cuanto a los materiales que se usaron, pues tenemos estas 4 variedades que ustedes ven en pantalla. Esta variedad de aquí se usó como tolerante y esta como susceptible, teniendo en cuenta el déficit hídrico. Y para el anegamiento se tomó esta variedad como tolerante y esta de acá abajo como la susceptible en este mismo caso. La inducción al estrés hídrico, pues la primera por déficit hídrico hay que tener en cuenta que fueron plantas tomadas con 5 meses de edad. Se hicieron las tomas de 3 maneras: en condiciones normales, en un estrés medio, en donde el nivel de humedad en el suelo había agotado aproximadamente el 75% del agua aprovechable, y en estrés severo, en donde el nivel de humedad estaba cerca del punto de marchitez permanente. Hay que tener en cuenta que para uno analizar los genes, pues para tener en cuenta la diferencia, se tomó en cuenta la temperatura de las hojas, la conductancia estomática, la fluorescencia de fotosistema 2 y el contenido de clorofila. Para el caso del anegamiento, plantas de 4 meses de edad, sembradas en licímetros, el anegamiento fue tomado también en condiciones normales, a 2 días como el estrés medio y a 14 días como el estrés severo. Y para monitorear los cambios fenotípicos indicativos de estrés, se evaluó la presencia de raíces superficiales al momento de la cosecha. Para hablar de esto tenemos que hablar del dogma central de la biología, que este es el proceso como los métodos que se tuvieron en cuenta en este artículo. Los seres vivos tienen una ley denominada dogma central de la biología, en donde el ADN puede autorreplicarse o en su defecto puede transcribirse a ARN mensajero para después ser traducido y expresar la información genética necesaria para proteínas.
Dentro de este artículo lo tenemos hasta este punto y de aquí se toma otro paso. Esta expresión genética aparece en función de los transcriptomas presentes dentro del núcleo celular. Entonces hablaremos ahora de lo que es transcriptómica. La transcriptómica es la disciplina que se encarga de efectuar los análisis de todos los transcritos de ARN mensajeros presentes en la célula y permite determinar los distintos niveles de expresión genética, tanto intracelularmente como extracelularmente y también macroscópicamente. La transcriptómica comprende una gran gama de técnicas para análisis de los transcriptos, de los cuales el ARN sequencing es el más novedoso y utilizado. Esta técnica se basa principalmente en, primero, tomar el ARN y en su defecto el ADN de la muestra celular, seguido por la eliminación de los ARN ribosomales por medio de la técnica llamada poliadenilación, ¿sí? Después se trata la muestra con ARN-asas para la eliminación de todos esos residuos de ADN y teniendo el ARN mensajero se inicia la síntesis de las ADN copias con una transcriptasa inversa. Ya teniendo este ADN complementario o ADN con la copia, se efectúa lo que es las librerías y todo eso. También se tiene aquí en cuenta la secuenciación por síntesis Illumina, que es una eficiente técnica que está ganando terreno en el campo de la biología celular. En este método, que permite hasta 8 muestras, el ADN copia es acomodado sobre una lámina de manera que las enzimas les quede fácil amplificar esta cadena, alcanzando una densidad de 1000 copias por una micra de diámetro. Después de la amplificación de la cadena empieza la secuenciación por síntesis, que es lo que hace usando nucleótidos marcados fluorescentemente con un color. Cada vez que una base se une se toma una lectura de color correspondiente que permite así identificar los nucleótidos. Es decir, esta adenina se viene así y compacta con esta timina. Después de secuenciar la hebra del ARN, se pueden pues pasar a comparar los resultados con una base de datos del sistema. En la extracción del ARN, como ya habíamos mencionado, pues se hizo usando el reactivo Trisol y después fue tratado como se menciona en el ARN sequencing. La construcción de bibliotecas de ARN complementario y secuenciación masiva Illumina, pues teniendo en cuenta ya todos esos valores que nos arrojaron, procedieron a hacer las bibliotecas. Y en análisis bioinformático, una vez obtenido las secuencias, varios paquetes informáticos fueron usados para determinar los genes que presentaron una expresión diferencial entre los tratamientos de cada experimento. Dentro de los resultados, como ya había mencionado, hay unos factores abióticos que se tuvieron en cuenta para medir esto. Uno de ellos es la temperatura, y se llegó a la conclusión que era algo esperado, era que a mayor estrés la temperatura iba a aumentar. En el caso de los otros tres, que tanto la conductancia estomática, la fluorescencia de la clorofila y el contenido de clorofila, cuando el estrés iba aumentando, esos tres factores abióticos iban disminuyendo. En caso del anegamiento, la inducción fue observada en las raíces, teniendo en cuenta que el estrés por anegamiento no necesariamente genera alteraciones en la temperatura de las hojas, en el intercambio gaseoso o en la fotosíntesis. En contraste, al disminuir la concentración de oxígeno en el suelo, como consecuencia del exceso de agua, se observan cambios como el desarrollo de raíces superficiales con mayor aerénquima, las cuales facilitan la captura de oxígeno. Y aquí claramente se puede ver la diferencia de cada una de las 4 variedades. De las 2 variedades, perdón. Bueno, continuando con la parte de los resultados, para evaluar las herramientas de secuenciación masiva para el estudio de expresión genética en caña de azúcar, se usó ARN poliar como punto de partida debido a la facilidad que hay de este para su extracción y también a la disponibilidad de datos de este presente en otros estudios, como lo serían la evaluación de expresión genética en hojas, y también esto facilita la comparativa de resultados entre ambos estudios. Es de destacar que la expresión genética es influenciada por el ambiente y son específicas de un solo tejido, es decir, que los genes que podemos llegar a encontrar en hojas pueden ser totalmente diferentes a los que encontramos en las raíces. Esto quiere decir que los datos que estamos obteniendo del estudio de expresión genética en raíces aportarían gran información a la ya presentada. De los datos obtenidos para el estudio de expresión genética en hojas, se tiene que el ARN secuencial extraído para la construcción, ARN secuencial para la construcción de bibliotecas,
Y también se presentan los rangos de absorbancia que están de 260 a 280 y la evaluación visual de bandas ribosomales de 28S y 18S, lo cual podemos apreciar en esta imagen. Se puede analizar que las muestras de las bandas ribosomales son sólidas y presentan los rangos de absorbancia que se mantuvieron en 1.8 y 2.0. Esto nos estaría diciendo que el ARN es de alta calidad. Podemos observar aquí que las muestras del 1 a 3 corresponden al genotipo tolerante de la variedad 71, 69, 49 para la condición de déficit hídrico, y de las muestras de la 4 a la 6 son de genotipo susceptible de la variedad 74, 275, mientras las que van de las muestras de la 7 a la 9 corresponden al genotipo tolerante de anegamiento de la variedad 1940, y de la 10 a la 12 genotipo susceptible de la variedad 4418. De estas muestras se puede decir que la 1, la 4, 7 y 10 corresponden al tratamiento de control para cada uno de los experimentos y variedades, mientras que las muestras 2, 5, 8 y 11 corresponden al tratamiento de estrés medio, y por último las 3, 6, 9 y 12 corresponden al tratamiento de estrés severo. Con estos estudios de secuenciación se secuenciaron para cada biblioteca ese mínimo de datos que podemos ver en esta imagen, y con ayuda de un transcriptoma público llamado Success, que reúne 43.143 transcritos, se lograron reconstruir para cada biblioteca un total de estos, haciendo como algo más una recolección de datos de manera como más selectiva, para identificar los genes que se expresaron de manera diferencial. Gracias a eso se pudieron identificar genes que se sobreexpresaron o que se reprimieron en una variedad cuando están en condiciones de estrés. Los resultados fueron los siguientes. Para déficit hídrico se identificaron en la variedad tolerante, que es 71, 69, 49, esos dos datos, que uno es de manera exclusiva para la variedad y otro es que comparte con la otra, que presenta que no vendría siendo tolerante al déficit hídrico, que es la variedad 74 o 75. Y para el caso de anegamiento, la variedad tolerante, que es 1940, de manera exclusiva tiene 713 y de manera compartida 513, con la variedad 4418, que no es tolerante al anegamiento. Ya por último, tenemos para evaluar, identificar genes con alta similitud por medio del monitoreo de genes DEP, RF, para el caso de déficit hídrico, y ADH para el caso de anegamiento. Explicando de manera resumida que son proteínas con un papel fundamental en el desarrollo de plantas, expresión genética medida por estrés abiótico. RF son proteínas que se unen a elementos que responden a la deshidratación y actúa como regulador de las plantas, estrés abiótico. Y el ADH es una hormona que controla la absorción de moléculas de agua. De estos genes se lo van a identificar 7 transcritos categorizados en 3, 29 en RF y 3 como ADH. Todas las familias son tolerantes al anegamiento y al déficit hídrico. Adicionalmente tenemos que las familias de DREP, los 7 genes expresados de manera diferencial, tienen similitud que varía entre 43.9% y 90.5%. En el caso de ERF tenemos que tienen rangos de similitud de 31.2% a 96.4%. Y por último tenemos para el caso de anegamiento, la cual sería ADH, que tienen similitud de 39% y 57%. En estas imágenes podremos detallar las familias que se identificaron para el caso de déficit hídrico,
las que se lograron identificar en estrés medio y las que se lograron identificar en estrés severo, como por ejemplo tenemos esa que presenta en la tercera línea. También tenemos las de ARF, que se presentaron en el caso de estrés medio o estrés severo, para las diferentes variedades que tenemos aquí. Las casillas que están en blanco, prácticamente no hubo identificación de genes. Y ya por último tenemos para las variedades que son tolerantes o susceptibles para el anegamiento, tenemos las que se presentaron, los genes que lograron identificar en estrés severo o estrés medio, como podemos detallar aquí. Pues ya para concluir, los resultados preliminares presentados en esta investigación son el primer paso en la identificación de estos genes y confirman en el sentido así la utilidad de las metodologías de NGS en una especie genéticamente compleja como conocemos que es el cultivo de la caña de azúcar. Aunque los resultados observados hasta el momento son promisorios, es de resaltar que eso requieren de, en pocas palabras, repeticiones biológicas que confirmen la expresión de los genes aquí identificados como expresados diferencialmente y que podrían servir como candidatos en estrategias de mejoramiento molecular. Ya para terminar, se puede decir que la identificación de genes que constituyen a la tolerancia a el estrés hídrico y anegamiento sería algo muy importante para la agricultura y la industria azucarera colombiana, ya que nos brindaría la posibilidad de generar nuevas variedades con un consumo menor de agua en áreas donde este recurso es muy escaso. Y esto nos ayudaría a disminuir los costos de producción y generar más ingresos.